Padre, te damos gracias infinitamente, Señor, porque a usted le ha placido, Señor, en su voluntad y en su beneplácito, Señor, es que hemos sido, Padre, escogidos, llamados, Señor, y establecidos en tu propósito eterno, mi Dios. Tú lo has hecho todo por amor, por misericordia. Nada nos podríamos ganar, Señor, sino solamente algo que tú decidiste darnos, Padre. Enséñanos, Padre, cada día. Enséñanos, Señor, a valorar este regalo maravilloso, salvación. Enséñanos, Padre, a crecer en la salvación. Padre, te pedimos que nos ayudes a que cada día podamos conformarnos a Cristo Jesús, seguir sus enseñanzas, seguir su doctrina, seguir y guardar, Señor, tu palabra. Mi Dios, queremos que el efecto y el provecho que trae en sí misma tu palabra sea real en nuestras vidas. Nos traiga sanidad espiritual, nos traiga, Señor, salud física y emocional, Padre eterno, que es el efecto que produce una sana doctrina en la vida del creyente, mi Dios. Padre, ayúdanos a estar atentos, alertas de toda aquella falsa enseñanza, de toda aquella, Señor, perturbación, de todo aquello, Padre, que está circulando en el mundo, en las redes, en cada medio, Señor, y que muchas veces, Señor, son verdades disfrazadas de mentiras o mentiras disfrazadas de verdades, Señor. Ayúdenos a ser cautos, a ser, Señor, entendidos y sobre todo, Señor, conocer la doctrina de Cristo Jesús, para no ser presas fáciles, Señor, del engaño. Señor, sabemos que en los postreros tiempos, Padre, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, burladores, encarnecedores, Señor, que con apariencia de piedad, Padre, querrán, Señor, aparentar y fingir, Señor, algo que no hay. Señor, que nosotros podamos, Señor, discernir esto, mi Dios, a través de tu palabra, a través de la revelación y el entendimiento, Señor, de esas verdades, de esas enseñanzas que tienen que estar conforme a la verdad en Cristo Jesús. Padre, te pedimos esta noche que nos ilumines, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, trayendo entendimiento y claridad, Señor, de cada palabra. Donde hay dudas, Señor, te pedimos que tú traigas luz y claridad. Donde hay, Señor, oscuridad, traiga esa luz preciosa, mi Dios. Donde hay confusión, Padre, pedimos que usted aclare, Señor, toda duda. Padre, donde hay incertidumbre, Señor, de fe, usted traiga afirmación por medio de la palabra y el convencimiento por el Espíritu Santo. Mi Dios, donde hay resistencia a recibir el mensaje, tu palabra, Señor, pedimos que puedas tú obrar en ese corazón, tal vez lleno de orgullo, tal vez lleno, Señor, de vanidad, mi Dios, que a veces resistimos a tu verdad y preferimos, Señor, caminar en nuestros propios criterios, pensamientos. Señor, que nada de esto sea gobernando la vida de la iglesia. Que nada de esto, Señor, pueda tocar, Señor, la mente, el corazón y el entendimiento de tus hijos, Padre. Más por el contrario, Señor, que cada día seamos aclarados. Que esos velos, Señor, que la religión, que el mundo, Señor, ha puesto, Señor, velos de tradiciones, velos de filosofías, velos, Señor, de enseñanzas sutiles, Señor. Velos, Padre, de costumbres humanas, Señor, que se han instalado, Señor, como enseñanzas, como doctrinas en nosotros. Permítenos, Señor, que vayan cada día siendo desmontadas de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que Cristo sea en todos nosotros, Señor, brillando con más luz a medida que vamos creciendo, a medida que vamos avanzando, Señor. Gracias te doy por la vida de cada hermano, por mis hermanos de Riobamba, por mis hermanos de Quito, por mis hermanos, Señor, de aquí de nuestra ciudad, por mis hermanos de Mindo, por mi hermano zurdo de Puerto Rico, Señor. Padre, por cada uno de ellos, Señor, y aún los que no los puedo mencionar, Señor, pero que están aquí en este lugar y que han recibido tu palabra, Señor, a través de estos medios. Mi Dios, pedimos que esa palabra no vuelva vacía, sino que el Espíritu Santo convenza en esa palabra, Señor, de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás hablando,
de lo que tú quieres en esa vida, Señor. Permítenos, Señor, que todos vengamos al conocimiento de la verdad, Señor, y que no caminemos en mentiras, que no caminemos en medias verdades, sino caminemos en la verdad absoluta que es Cristo Jesús y sus enseñanzas impartidas a la iglesia por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de los maestros, Señor. Padre, gracias. Yo bendigo la vida y cada familia detrás de cada persona que está en este lugar. Así sus futuras generaciones, Señor. Que todos ellos puedan, Señor, participar de la influencia de lo que esta palabra sembrada en sus corazones puede producir a lo largo de sus vidas y sus generaciones, Padre. Permítenos, Señor, saber que somos instrumentos de bendición, que somos instrumentos de justicia, que somos, Señor, aquí en la tierra, la sal y la luz. Padre, que en ese sentir y en esa verdad podemos gobernar y podemos caminar una vida victoriosa y fructífera, Padre. Te doy gracias en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Adiós. Bienvenidos. La palabra doctrina aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y en su original griego, doctrina significa didache, didache. Y esta palabra es instrucción, enseñanza, tiene que ver con esto, ¿no? Pero ya en su expresión total, si se puede decir, la palabra doctrina, como una enseñanza, como una instrucción, es el conjunto de enseñanzas, es el conjunto de instrucciones que tienen un objetivo de formar una manera de pensar que ésta se va a evidenciar en una manera de vivir. He allí la importancia de entender entonces también sana doctrina. Porque si solamente lo vemos desde la perspectiva de una doctrina, es un conjunto de enseñanzas, es un conjunto de instrucciones. Y desde el gerente de una empresa, ¿verdad? Desde el dueño de un negocio, de un establecimiento, todos establecemos doctrinas. Las doctrinas también son principios, son cosas establecidas como enseñanzas, como instrucciones, ya sea para empresas, ya sea para negocios, ya sea para la vida personal, pero también esto aplica en la vida espiritual, ¿sí? Por ejemplo, hay empresarios que han establecido enseñanzas definitivas en sus empresas, ¿no? Hay negocios que se manejan en base a doctrinas, ¿verdad? Son enseñanzas muy puntuales que hacen que esas empresas, esos negocios, pues caminen en una dirección y pues tracen su meta y tracen sus objetivos. En cuanto a lo espiritual, también, ¿verdad? Pero aquí le añadimos la palabra sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, entonces tiene por objetivo esa sana enseñanza, esos sanas instrucciones que van a traer salud espiritual, pero también una salud integral de cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es decir, cuando usted está recibiendo una sana doctrina, usted va a tener y gozar de salud espiritual. Cuando usted está recibiendo una sana doctrina, entonces la expresión de la vida espiritual en lo que es espíritu, alma y cuerpo van a recibir el provecho y el efecto de esto. Lo contrario a esto, entonces, sería una mala doctrina o una doctrina falsa, ¿verdad? ¿Qué es la característica elemental de una doctrina falsa? Por ejemplo, en una doctrina falsa resalta la hipocresía, resalta aspectos del ser, del alma del hombre, donde no está siendo instruida, donde no está siendo guiada en las verdades elementales de Cristo Jesús. Entonces, la hipocresía
es una de las cosas que cuando no estamos aprendiendo una sana doctrina. Y una de las cosas que miramos en la Escritura que fue uno de los puntos más conflictivos que el Señor Jesús tuvo con los religiosos de su época. Recuerde usted que a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, Jesús algunas reiteradas veces, él les llama hipócritas, ¿verdad? Y esta palabra tiene que ver mucho con doblez, con ser dos caras, ¿verdad? No tener esa coherencia entre lo que cree y lo que se ve o lo que hace. Entonces, muchas veces el Señor Jesús refutó esto a estas personas porque ellos no tenían una doctrina sana. Las enseñanzas y las doctrinas que ellos practicaban y las vivían simplemente eran tradiciones de los ancianos, eran enseñanzas de hombres. Y eso a lo largo de los evangelios usted se va a encontrar con muchos de estos aspectos. Entonces, quiero empezar desde esta introducción, quiero empezar desde Jesús. Jesús vino a enseñar doctrina. Estoy hablando del Jesús histórico. Tenemos que entender que este Jesús histórico dio doctrinas, dio instrucciones, dio enseñanzas a los 12 discípulos, pero todas estas estaban bajo la ley. Bajo la ley. Jesús dio instrucciones bajo la ley. Por eso usted tiene que entender, querido hermano, que cuando hablamos de Jesús y hablamos del Cristo resucitado, hay una gran diferencia. ¿Sí? Jesús dio instrucciones bajo la ley, pero el Cristo resucitado, él dio instrucciones bajo el nuevo pacto y bajo la gracia. He allí una gran diferencia. Por ejemplo, vamos a mirar en Mateo capítulo 10, verso número del 5 en adelante, para comprender que Jesús vino para enseñar también doctrina. La misión de los 12, dice la Sagrada Escritura en Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades de los samaritanos no entréis, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibís, dad de gracia. No os probéis de oro, no probéis de oro, ni plata, ni cobre, ni de vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Efectivamente, aquí vemos un conjunto de instrucciones que el Señor Jesús les da a los 12 apóstoles. A este conjunto de instrucciones, desde el capítulo, prácticamente desde el capítulo 5, desde el verso 5, perdón, hasta el verso 14, eso es instrucción, eso es doctrina. Ellos fueron bajo instrucciones específicas. Vayan a tal lugar, no vayan a cual lugar, no lleven esto, digan esto, ¿verdad? Hagan esto.
Eso es instrucción, instruir. Eso es instruir, eso es enseñar, esto es adoctrinar. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que entender aquí es que, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando envía a los 12, note que solo envía hacia el pueblo de Israel. Él no envió a los gentiles, ¿verdad? Y aquí hay una enseñanza ya. Porque precisamente Jesús no vino para los gentiles. Él vino exclusivamente para los judíos. Él también vino bajo instrucciones. Es decir, Jesús vino bajo instrucciones del Padre, ¿verdad? Entonces aquí él envía, dice, vayan, no vayan a samaritanos, pero vayan a casa de judíos. Y ahí empezamos a ver cómo él empieza a instruirles. Miren, hay aspectos muy interesantes, ¿no? Dice, les dio instrucciones, eso es doctrina. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, ¿verdad? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, es falso de eso que dicen que Jesús vino para ir a todo el mundo. O sea, Jesús vino y habló a todo el mundo, ¿no? Jesús vino en primera instancia para su nación, para los suyos. Y eso lo dice aquí, y está dentro de las instrucciones que él también impartió a los 12. Entonces, porque este pueblo y porque en estas condiciones estaba bajo la ley. Recuerde usted que bajo la ley, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Los gentiles no teníamos nada que ver, no teníamos ninguna conexión con ese pueblo. Y ni siquiera para con Dios. Por eso es que él pone instrucciones específicas. Y él da instrucciones bajo la ley. Este es el marco legal que a él le permitía operar en ese tiempo. Miremos también ahora sí, el Cristo resucitado. También el Cristo resucitado dio instrucciones. Miremos, Hechos capítulo número 1. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, verso número 3 y 4. Dice la Escritura de la siguiente manera. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Aquí está hablando no de Jesús, sino del Cristo resucitado. Esto es después de la resurrección. Claro. ¿Sí? Este ya no es el Jesús bajo la ley. Este no es Jesús, el Jesús de Galilea que caminó y que cumplió toda la ley. Este es el Cristo resucitado que ahora desde su sangre opera bajo la gracia. Entonces, ¿qué hace él? Dando pruebas, dice. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? Durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí ya es el Cristo resucitado, el que enseña, el que les habla, el que les da instrucciones, el que les adoctrina acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Ya era otra enseñanza. Ya no habla como Jesús, el hijo del carpintero. Ahora, mire, él habla ya como el sumo sacerdote del nuevo pacto. Ya cambia las condiciones. Él ya no es el Jesús de Nazaret. Ahora es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta gran diferencia encontramos y también hay la aplicación de una doctrina aquí. Ahora, esta doctrina que él imparte en los 40 días, se la imparte a los 11 apóstoles. Recuerde usted que Judas ya no está. Están 11 allí. Hay una vacante que luego en suertes es escogido y escogen a Matías. Entonces, esta instrucción acerca del reino de los cielos y bajo el nuevo pacto y la gracia
es la que el Cristo resucitado imparte a los apóstoles. También aquí nosotros encontramos la otra instrucción de la gran comisión, que está en Mateo 28, si usted lo conoce, ¿verdad? Ahí dice, por tanto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mire que no es Jesús, el Jesús hombre, sino allí estamos hablando del Jesús glorificado en el Cristo. ¿Ven? En el Cristo. Jesús que pasó todo el proceso. Yo les he hablado de esto, ¿no? La encarnación, la crucifixión, la muerte, resurrección, ascensión e impartición, ¿verdad? Este es el Cristo ya resucitado. Entonces, Él es el que establece y manda la gran comisión, pero también da instrucciones acerca del reino de Dios. Entonces, así puntualmente el Señor ha ido mostrando. Ahora, veamos también otro aspecto. Ahora, veamos lo que los 12 apóstoles, ellos, en cambio, enseñaban. Vamos allá mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, verso 42. Dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el cumplimiento o en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí empieza a dar las instrucciones hacia abajo. Pero quiero llamar la atención aquí. Ellos dicen, y perseveraban, ¿en qué cosa? En la doctrina. Doctrina. ¿De quiénes? De los apóstoles. Ahora la pregunta es, esas enseñanzas como doctrina, ¿de quién recibieron los apóstoles? Del Señor Jesucristo. Correcto. Del resucitado, del que ahora estaba en el nuevo pacto y que ahora él operaba en toda la autoridad y en el sacerdocio, ya no de Aarón, sino de Melquisedec. Entonces, la autoridad, tanto el sacerdocio, ahora es completo, es total. Y bajo estas condiciones, él ya da las instrucciones a la iglesia. Las instrucciones que dio en Mateo 10 era para Israel, para esa nación. Pero ahora el Cristo resucitado está instruyendo, está dando doctrina a la iglesia. ¿Okay? Allí hay un punto muy importante. ¿De quién recibieron las doctrinas los apóstoles? Ellos recibieron del Cristo resucitado, ¿ven? El que resucitó el tercer día y luego se presentó a ellos y habló 40 días acerca del reino de Dios. Esas enseñanzas ellos toman y ahora ellos imparten a la iglesia como doctrina también la misma enseñanza. Entonces, mire usted, hasta este punto no había nada que se agregara a esa doctrina. Todo era de la fuente directa de cómo ellos la recibieron. Entonces, aquí, mis hermanos, la doctrina que los apóstoles enseñaban entonces no era una doctrina que ellos inventaron. Esa doctrina es la doctrina de Cristo para la iglesia. Por ejemplo, una de las cosas tan elementales que los apóstoles siempre la ratificaron está en Efesios 2:19. Miremos, por favor. La palabra del Señor dice así: por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Amén. Lea el siguiente versículo. Ustedes, los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Amén. Mire, ¿cuál era la enseñanza de los apóstoles? Ellos hablaban de Cristo como el fundamento, como la roca, como la base de la iglesia. Sí. Hermanito, leo el 21. Sí, también, está bien. Todo el edificio se mantiene unido debido a él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo
donde vive Dios a través del Espíritu. Aquí hay una aclaración. No que los apóstoles eran el fundamento. No es así. Algunos han creído, por ejemplo, en estos tiempos de los apostolados que ha aparecido, muchos han hecho pensar que estos hombres apóstoles son el fundamento de la iglesia. Y no es así. Lo que está tratando de decir ahí es que los apóstoles, ellos hablaban del fundamento que es Cristo mismo. Porque es imposible que los apóstoles fueran el fundamento, porque el que murió y resucitó fue Cristo. En cierta medida los apóstoles murieron, pero no resucitaron. Entonces, para que sea el fundamento de la iglesia, tenía que pasar un proceso y llegar a esa consumación de lo que ya Dios tenía en mente. Entonces, otro pasaje de lo que enseñaban los apóstoles de la iglesia primitiva está en Primera de Corintios capítulo número 3, 11. La palabra del Señor dice así: la base de toda ya está construida y nadie puede construir otra, porque en esa base de Jesucristo algunos construyen sobre esa base con oro, plata y piedras preciosas, madera, cañas o paja. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste al fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas y él se salvará, pero como alguien que escape de un fuego. Este es una palabra que nos tiene que llevar a meditar. Primero dice que nadie puede poner otro fundamento del cual ya está puesto. La base. ¿Y qué contiene esa base? ¿Qué contiene ese fundamento? Es el conjunto de enseñanzas. Es el conjunto de instrucciones. Amén. Sí, amén. Si usted estudia en su parte individual cuáles son las doctrinas, usted va a darse cuenta que hay una doctrina llamada la doctrina de la fe. Sí. ¿Ya? Entonces, este fundamento, esta base sólida, nosotros participamos de esta mediante la fe. Porque ahí también está la otra doctrina de la salvación por la fe, mediante la fe. La salvación por gracia. Ahora, miren ustedes, si nosotros cambiamos la doctrina base, que es el fundamento, entonces estamos cambiando todas las enseñanzas. Y eso es lo que decía Pablo, nadie puede cambiar el fundamento, la doctrina que ya está puesta. Porque si cambiamos la doctrina, entonces el edificio el espiritual que es cada uno de nosotros, 17, todos. Entonces va a ser, una vez que sea probado por el fuego, entonces va a sufrir pérdida. Y a eso es lo que yo le decía hace un momento. Miren, la doctrina correcta trae salud espiritual. Es como una vacuna contra esos enemigos de la fe. La sana doctrina es la vacuna que necesitamos todos nosotros para estar protegidos de los engaños y de los peligros que Jesús mismo advirtió, hermanos, que vendrían y que ya en el tiempo de la iglesia primitiva ya eran evidentes ciertos peligros que la iglesia estaba siendo afectada en cuanto a su doctrina, en cuanto a su fe. Si nosotros consideramos hoy este tiempo, hermanos, los peligros que nosotros hoy mismo enfrentamos en nuestra generación son mucho más grandes. El apóstol Pablo habló de filosofías huecas.
hablaba de tradiciones, hablaba de costumbres. Y entonces todo esto es una amenaza contra la doctrina de la iglesia. Por eso es que hoy en día, hermanos, usted mismo puede encontrar, puede saber de infinidad de doctrinas, infinidad de enseñanzas. Cada religión ha elaborado su propio conjunto de enseñanzas y de instrucciones. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la sana doctrina? ¿Yo estoy en la sana doctrina? Amén. ¿No es cierto? Eso tenemos que preguntarnos y evaluarnos todos los días. Así es. Es que nosotros estamos en el instrumento que es la Biblia. Amén. Pero algo más. La sana doctrina tiene que estar trayendo salud espiritual a mí. ¿Verdad? Tiene que estar trayendo crecimiento espiritual en mi vida de la fe. Y tiene que estarme llevando a una vida de fructificación. Amén. Porque por lo contrario tendríamos entonces una bonita religión, una muy linda y nueva religión con nuevas doctrinas, nuevas creencias. Pero el efecto de la sana doctrina es salud espiritual. Amados, nosotros no tenemos una vida espiritual como la del cangrejo. ¿Cuántos han visto cómo camina el cangrejo? Para atrás. Para atrás. Para atrás. El cangrejo no camina hacia adelante. El cangrejo camina hacia atrás. Entonces, pues a nosotros la Biblia nos dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que vamos hacia la madurez, hacia el crecimiento, hacia la fructificación. Entonces, nosotros tenemos que comparar nuestra vida espiritual con lo que esas doctrinas en la palabra nos está mostrando, nos está hablando. ¿Cuál es la sana doctrina? Por ahí escucho a muchos que dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Cuál es? La del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Cuál es? La trinitaria es la sana doctrina. Nosotros estamos en la verdadera doctrina. ¿Cuál es? La de la prosperidad. Wow. Y vaya a verles, están desanimados. Están tratando de hacer esfuerzos humanos para vencer las debilidades. ¿Verdad? Y están con un conjunto de enseñanzas que lo único que nos hacen ver es que están tratando de agregarle a lo que ya Cristo hizo en la cruz algo más. O sea, para ciertas doctrinas, amados hermanos, es como que si ellos entendieran que a Cristo le faltó hacer algo en la cruz a favor de nosotros. Entonces yo tengo que hacer algo para completar lo que a él le faltó. Y entonces mire el efecto de la doctrina. La sana doctrina me trae salud, crecimiento, fructificación espiritual. Amén. Entonces, yo le quiero dar a usted aquí una cierta medida, una cierta vara de medidas, se puede decir. ¿Cómo yo puedo saber que lo que yo estoy recibiendo me está haciendo bien o me está haciendo mal? Es lo mismo que cuando usted se pega un delicioso plato de comida, pero algunos de los ingredientes dentro de ese plato con los cuales prepararon estuvo en mal estado. Usted se puede comer el mejor banquete, pero si le hace daño, si le hizo daño al estómago, ¿qué pasó con ese delicioso plato que se comió? Todo se echó a perder. Cuando usted come un alimento en buen estado, bien sazonado, bien preparado, bien alineado, eso le produce ¿qué? Energías. Le da vitalidad, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, usted antes de comer estaba que se desmayaba del hambre, pero comió un plato de comida, hermano. Hable usted de un caldo de gallina, ¿no? Hable usted del bolón que le gusta a mi hermano acá, ¿no?
¿Verdad? ¿Qué pasa si ese bolón, yo le hago un bolón mixto, pero el queso está en mal estado? Usted va a decir, wow, qué lindo bolón. Por fuera está hermosísimo. Por fuera parece, ay, crocante, está Ya me lo como. doradito. ¿Verdad? Así son las doctrinas. Así son las enseñanzas que producen en la vida del creyente las doctrinas. Por fuera parecen que saludables. Por fuera parecen que sanos. Por fuera parecen están bien. Por fuera parecen gente que no se resiente por nada. Por fuera parece gente que, wow. Y pincha, y usted le pincha un poquito ese bolón y va a ver cómo ese bolón cambia de apariencia. Ese es el efecto del tipo de doctrina que yo estoy comiendo. Igualito, hermanos. Entonces, mi doctrina se refleja en mi madurez espiritual, en mi carácter, en mi mentalidad, en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de responder ante los asuntos y circunstancias de la vida. Entonces, todo eso es doctrina. La doctrina no solamente es para asuntos o temas de culto. La doctrina es para la parte integral del ser humano. Una doctrina tiene que estar afectando la parte integral de la iglesia. ¿Amén? Porque una sana doctrina trae transformación, trae cambio. Y eso es lo que tiene que provocar. Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y si la doctrina está en base a la palabra que es Cristo, entonces va a traer a mí salud espiritual, me va a traer a mí crecimiento, desarrollo, fructificación. Es cierto, hermanos, que puedo tener debilidades ahora mismo. Yo puedo tener muchas debilidades hoy. Pero a medida que la doctrina me va siendo impartida, a medida que yo voy ingiriendo esa doctrina, entonces en mí va produciéndose esos cambios y esa transformación. Por eso el apóstol Juan nos habla del proceso del crecimiento espiritual. Niños, jóvenes y adultos espiritualmente hablando. ¿Cómo alcanzo mi madurez espiritual? ¿Cómo llego a mi adultez espiritual? Amado, solamente comiendo sana doctrina. Amén. Algunas personas dicen, tengo esta debilidad y quiero que oren por mí para que se vaya esa debilidad. Yo le pregunto, ¿bastará una oración para que haya un cambio en nuestra estructura de pensamiento? No. Amados, solo es la mitad. Porque si no hay instrucción, si no hay formación, entonces la oración simplemente es como que lo que va a preparar el terreno, pero la palabra es lo que rompe, la palabra es lo que cambia, la palabra es lo que transforma todo lo que tiene que ser transformado. Entonces, mire la importancia y por qué la necesidad y la urgencia de sana doctrina en la iglesia. Avancemos. Entonces, los apóstoles enseñaban la doctrina no de los apóstoles, sino la doctrina de Cristo. Y así tiene que ser hoy en día también, hermanos. Cualquiera que lleve un mensaje, cualquiera que predique la palabra, ¿sí? No estamos para llevar mi doctrina o nuestra doctrina. Aquí estamos para llevar la doctrina de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el Señor Jesús nos advirtió del peligro en cuanto a las doctrinas. Amén. Él lo dijo claramente, Mateo 16:12. Veamos, por favor. La palabra Sí. del Señor dice así. Entonces entendieron que Jesús
no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Oh. ¿De quién tenemos que cuidarnos hoy también? De los fariseos y de los saduceos. De las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Amados, ¿qué enseñaban los fariseos? ¿Y qué enseñaban los saduceos? Que estaban perturbando las enseñanzas de Jesús. Y eso es muy importante. Hoy hay mucho fariseo y saduceo también disfrazado de doctrinas de Cristo Jesús. ¿Verdad? Y yo a veces me asombro, ¿no? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, mira a un testigo de Jehová y le dice, no, yo recibo la palabra de quien venga. Bienvenido. Y recibe la palabra hasta del testigo de Jehová. Sí, y escuchan. Sí, es cierto. Y él dice, es que, pero es la palabra de Dios. No estamos discutiendo que no sea la palabra de Dios. Lo que tenemos que saber es que si es una doctrina correcta o no es una doctrina correcta. Y aquí les voy a comentar algo a manera de testimonio mío. No voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí. Yo alguna vez casi fui ganado por un testigo de Jehová. Imagínese usted, yo hubiera sido un buen testigo de Jehová ya. Ya no le estuviéramos oyendo, hermano. Ya no estuviera aquí, por supuesto, ¿no? Ya me hubieran visto, ya me quisieran ver con la camisa, la corbata, el paraguas, la bolsa, el portafolio. ¿Verdad? Mi hermano, aquí hay una parte interesante, perdone que le corte. En la segunda de Juan, dice la palabra del Señor, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto dice la palabra. Amén. Ay, 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 hermanos. Sí, señor. Esa palabra está durísima. A ver, ¿dónde está que yo le escucho la palabra a cualquiera? A ver, respóndame. La Biblia me dice, ¿yo tengo que escucharla a cualquiera? ¿Tengo que compartir con cualquiera? No. La Biblia no me dice compartan con cualquiera, porque el momento que yo comparto, dice que me hago partícipes de las maldades o de las enseñanzas que están detrás de esta persona. Así es que, hermano, tenemos que aprender a discernir qué tipo de doctrina me están trayendo a mí, qué tipo de enseñanza me están ofreciendo. Sabe que Juan, el apóstol Juan, en las 3 cartas del apóstol Juan, uno de los aspectos y lo que Juan está hablando allí en el pasaje que citó mi hermano Wilson, Juan está refutando la doctrina de un grupo llamado los agnósticos, el gnosticismo. En el tiempo de Juan, el agnosticismo era una enseñanza, una escuela de pensamiento que iba en contra de lo que está diciendo usted mismo. Ellos dijeron que Jesús y el Mesías eran 2 cosas distintas. Algunos de ellos inclusive esparcieron la idea de que el pecado del cuerpo no tenía que tocar el alma, o no tocaba el alma el pecado que estaba en el cuerpo. O sea, ellos decían, no, peque nomás, porque al final su alma no va a tener ninguna complicación. Y también ellos creían que Jesús era una persona y Cristo era otra persona distinta. O sea, ellos no aceptaban la deidad de Jesucristo. En otras palabras, por eso dice Juan,
el que no acepta la enseñanza de Cristo no es de Dios, porque está rechazando ¿a quién? Al Hijo de Dios. Entonces el gnosticismo en el tiempo de Juan fue una de las cosas que tuvo que él contraponer, debatir y derribar en la iglesia. Ahora, pero, ¿qué enseñaban entonces los fariseos? ¿Sobre qué base enseñaban los fariseos? Vamos, por favor, a Marcos, capítulo 7. Vamos a leer desde el 5. Dice así, voy a leerle. Marcos 7, 5. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús. Mira, aquí hay dos grupos religiosos en el tiempo de Jesús. ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos? Note esa palabra, tradición de los ancianos. En vez de comer con manos impuras, él contestó. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. O sea, la tradición de los ancianos, ¿qué era? Reglas de hombres. Pero ¿sabe lo que hacían los fariseos? Le daban más prioridad a las tradiciones de los ancianos que al mandamiento. Para ellos era más importante comer con manos lavadas antes que honrar padre y madre. Para ellos era más importante, después de venir del mercado, lavarse las manos para comer, que, por ejemplo, amar al prójimo. Eso dice, en vano me adoran. Mire cómo ellos cambiaron. Ellos hicieron a un lado los mandamientos y empezaron a enseñar al pueblo todas sus reglas y normas en base a las tradiciones de los ancianos. Entonces, la doctrina de ellos, ¿en base a quién era? En base a enseñanzas de hombres. Entonces, mira lo que dice el verso 8. Ustedes han desechado el mandamiento o los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y es lo mismo que pasa hoy, hermanos. Es lo mismo que sucede hoy en día. Usted mire la doctrina tradicional, llenos de normas, de reglas, de ritos, pero a ellos no les interesa que usted obedezca el mandamiento. A ellos les interesa que usted cumpla esas normas, esas reglas externas, superficiales. Y en la iglesia nos está pasando lo mismo. ¿Verdad? Hoy, por ejemplo, en la iglesia ya no se apela al arrepentimiento. Hoy en la iglesia lo que se dice, bueno, hermano, esfuércese usted si va a poder cambiar. Hermanito, yo sé que usted va a cambiar, no se preocupe. Pero no se le está llevando al arrepentimiento, o sea, a reconocer sus errores. Y es una de las cosas que no hacen bien a las personas. Cuando a nosotros no nos llevan a reconocer nuestros errores, que cuando equivocamos tenemos que reconocer, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras equivocaciones, entonces estamos formando un orgulloso de tal magnitud que esa persona jamás cuando se equivoque va a decir, yo me equivoqué. ¿Han visto a los niños? ¿Verdad? Un niño cuando se equivoca, ¿qué dice? No, él fue, dice, él fue. Yo no fui. Tú tuviste la culpa, yo no tuve la culpa. Pero yo te vi que le empujaste. No, él me empujó a mí primero. Y empieza una disputa, orgullo. Entonces, en la iglesia nos está pasando lo mismo. Entonces, la sana doctrina, la doctrina del arrepentimiento, hermanos, la doctrina del arrepentimiento tiene que ser recobrada en la iglesia. O sea, hermanos, créanme,
no podemos pasar por alto los pecados. Hay mucha gente que dice, bueno, no me vieron. Como no me vieron, pero ustedes han leído que dice que no hay nada que quede oculto. Todo será expuesto a la luz. ¿Sabe? Yo estoy muy contristado estos días porque he estado estudiando acerca del tribunal de Cristo y la verdad que hermanos me he quedado es anonadado. Hermanos, en el tribunal de Cristo nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios hasta por cada palabra ociosa que salió de nuestra boca. Dice la Biblia que si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Tenemos que volvernos a la doctrina del arrepentimiento en la esencia de esa verdad. Entonces, mire usted, si para el tradicional o para el evangélico, hoy en día el arrepentimiento está suplantado con acciones, ¿verdad? Con acciones externas. Entonces, ¿qué transformación puede haber en el corazón de las personas? Eso les pasó a los fariseos. Ellos elevaron las tradiciones de sus ancianos sobre los mandamientos. Y ayer compartíamos en el grupo de discipulado, por ejemplo, para un católico, seguidor de María, es más ofensivo hablar mal de María que hablar mal de Dios. O sea, un católico, usted puede hablar mal de Dios, no hay problema, pero hable mal de María. Sí. Entonces vivimos más en tradiciones y hemos hecho a un lado los mandamientos. Y esa era la base de las enseñanzas de los fariseos, hermanos. Ellos hermanos, eran estrictos. Dice que ellos diezmaban, menta, ellos daban todo, cumplían todas las obligaciones que tenían que cumplir. Pero dice que se olvidaron de tres cosas importantes: de la misericordia, del amor y de la justicia. O sea, todo lo que Dios realmente valora, ellos dijeron, no pasa nada, no hay problema si eso no lo hacemos, pero hagamos esto sí, rígidos. Entonces, él habla acerca del pasaje que leímos, que estaba en Mateo 16:12, ¿no? No, sí, volvimos a 16:12. Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, estos grupos religiosos del tiempo de Jesús tenían también conjuntos de instrucciones que enseñaban al pueblo de Israel. Ahora, las instrucciones sobre las cuales enseñaban los fariseos eran tradiciones humanas, tradiciones de los ancianos, que ellas estaban por encima del mandamiento de la ley de Dios. Veamos lo que enseñaban los otros saduceos. ¿Qué enseñaban los saduceos? Vamos a Hechos, por favor, Hechos 23:8. La palabra del Señor dice así en Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. La palabra del Señor dice así: los saduceos creen que no hay vida después de la muerte y que no hay ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Se produjo una fuerte discusión entre los judíos y algunos maestros de la ley que eran fariseos. Se pusieron de pie y dijeron: no encontramos nada de malo en este hombre. A lo mejor un ángel o un espíritu le habló.
La discusión se convirtió en una pelea. El comandante del ejército tuvo temor de que hicieran pedazos a Pablo. Entonces les ordenó a los soldados que bajaran, que sacaran a Pablo de allí y se lo llevaron al cuartel. Amén. A la noche siguiente, bueno, ella dejó ahí nomás. Sí, Hasta ahí nomás. está bien. Sí, está bien. Gracias, hermana. Mire lo que provocó esas dos corrientes de pensamiento. Y es lo que pasa ahora, ¿no? ¿Usted ha visto los debates entre el trinitario y el unitario? Hay una infinidad de videos donde se ponen a un debate por defender sus doctrinas. El trinitario defiende el bautismo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el unitario defiende el bautismo en el nombre de Jesús. Y ahora, ¿cuál está en el correcto? Si se ponen a pensar. ¿Saben lo que dijo Pablo? Hay un solo bautismo. Entonces el trinitario y el unitario están mal. Entonces, ¿cuál es el verdadero, no? Pero mire, es el resultado de no tener clara la doctrina de Cristo. Hay mucha gente que tiene clara la doctrina de su denominación, pero no tienen en su espíritu clara la película de la doctrina de Cristo Jesús. Y ahí usted ve simplemente dos personas defendiendo doctrinas denominacionales y no la verdad de Cristo Jesús. Entonces, eso pasaba en los grupos religiosos del tiempo del Señor. Ahora, veamos lo que dice Pablo también en el tiempo de la iglesia. Gálatas 2:4, perdón. Amén. El problema, dice Pablo aquí, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Mire, ¿qué estaba pasando en la iglesia en Gálata? En la iglesia que Pablo había levantado en la gracia con un evangelio netamente de la gracia, estos hermanos infiltrados eran judaizantes. Pablo enseñaba como doctrina de Cristo la salvación por gracia mediante la fe y la perfección del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa era la enseñanza de Pablo. Por eso decía que las obras de la ley ya no cuentan, ya no son para nosotros, porque esto es por fe y es mediante el Espíritu, ¿verdad? Y las obras de la ley, aparte de estas, los judaizantes enseñaban la circuncisión. Note usted que los gálatas eran gentiles, no eran judíos, y todos los gentiles no habían sido circuncidados porque la ley y los acuerdos que llegaron entre los apóstoles de la gracia y el apóstol a los judíos quedaron en que habría ciertos requisitos para cada uno de ellos. Pero resulta que a los gentiles no les era dado circuncidarse, porque la circuncisión era para la ley y para el pueblo de Israel. Pablo les predica por la gracia salvación. Llegan los judaizantes y empiezan a enseñarles a los hermanos en la iglesia que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar el sábado. Amén. Entonces, esto pasó en la iglesia en Galacia. Y esto le pasó al apóstol Pablo, hermanos. Y esto es tremendo porque si usted lee el capítulo número 3, mire cómo Pablo les exhorta a los hermanos de una manera muy fuerte. La palabra del Señor dice así: qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los empujó? Yo les pinté claramente con las palabras, la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley
Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. Qué tontería, han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. ¿Acaso Dios les da el Espíritu para cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplan la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Amén. Muy claro. ¿Qué pasó con los Gálatas? Recibieron el evangelio de la gracia, la salvación mediante la fe. Y Pablo les explicó que el perfeccionamiento no era por las obras de la carne, sino que era por la acción del Espíritu Santo. Y cuando vienen estos hermanos infiltrados, judaizantes, y vienen a llevarles a circuncidar, haciéndoles creer que iban a perfeccionarse si se circuncidaban, como dice, por un pedazo de carne, ¿no? Entonces, mire, lo que Pablo les enseñó como doctrina de la salvación, como la doctrina de la perfección por el Espíritu Santo, y lo que ellos cambiaron, sutilmente cambiaron ellos. Ahora, si esto nosotros lo analizamos, hermanos queridos, cómo los judaizantes imponían tradiciones y la circuncisión en los hermanos de la fe, es lo mismo que pasa hoy. Es lo mismo que pasa hoy. Hoy mismo se están imponiendo un montón de doctrinas a la iglesia del Señor. Y doctrinas, usted ha visto iglesias, hermano, usted ha visto iglesias donde tienen los símbolos del pueblo de Israel. Iglesias cristianas judaizadas hoy en día, ¿verdad? A muchos de ellos tienen los candelabros, los 7 candelabros, y tienen como señal adelante, ¿verdad? Muchos están llevando danzas allí a la iglesia, danzas judías, ¿verdad? Eso es judaizar a la iglesia del Señor, con tradiciones, con costumbres. Eso está pasando hoy en día, hermanos. ¿Y qué dice la gente, no? La gente dice, oh, qué bonito. Oh, esta iglesia es diferente. Muchos dirán, oh, esta es la iglesia que estoy buscando. Llena de emociones, llena de cosas atractivas. Pero ¿cuánto de doctrina de Cristo Jesús? Nada. Nada. Cualquier cosa. Y usted escucha el mensaje, ley y gracia, una sola. Venga para que reciba la bendición. Venga, oramos por usted para que reciba la bendición. Judaizando la iglesia. El que le recibe, Dios le bendiga, y a lo que se va también, Dios le bendiga. Y la enseñanza de Cristo que dice que somos bendecidos en Él, eso tiene que ver con doctrina, con la enseñanza, instrucción que yo estoy aprendiendo. Hermanos queridos, la doctrina de la iglesia no es doctrinas de hombres, no es doctrinas de los ancianos ni de hombres tradiciones, sino la doctrina de la iglesia es la doctrina de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo claramente, de la misma manera que recibieron al Señor, ¿verdad? No, de la misma manera que aprendieron del Señor, ahora anden en Él.
Eso está hablando de doctrina y está hablando de la vida práctica en nosotros. Nosotros estamos aquí para vivir la vida de Cristo de una manera práctica, como la doctrina sana en el creyente. Ahora, miren lo que el apóstol Judas nos exhorta también a nosotros respecto a mantenernos en la doctrina correcta, en la doctrina sana. Vamos a la carta de Judas, capítulo 1, verso número 4. Mire cómo nos exhorta aquí el apóstol Judas a contender ardientemente por la fe. Dice el texto, verso número 3. Una sola quite. Ajá. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, está hablando de doctrina, la doctrina de la salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados, ¿cómo podemos contender ardientemente por la fe si no tenemos doctrina? Si no conocemos las enseñanzas de Cristo para la iglesia. De ahí la necesidad, la importancia de conocer la doctrina y sobre todo de abrazar la sana doctrina, que es la que me va a fortalecer, me va a inmunizar, en otras palabras. Hoy estamos poniéndonos, hoy se están poniendo el mundo la vacuna contra el COVID, ¿verdad? ¿Verdad? La idea es inmunizarles contra este virus. ¿Cómo nos inmunizamos espiritualmente contra todas esas falsas doctrinas? Es con la sana doctrina. Amén. La iglesia de Colosas enfrentó el gnosticismo, que ya lo dijo el hermano Wilson. Las iglesias de Asia, las que Juan administraba, ellos enfrentaron también el gnosticismo y ellos negaban, ellos eran escuelas de pensamiento que introducían doctrinas contrarias a la gracia, al reino, al nuevo pacto en la iglesia. Ellos tenían, sus bases estaban en filosofías. Pablo dice huecas sutilezas, días de luna nueva, fiestas. Amados, hoy en día hay iglesias que celebran la fiesta de la primicia. Me pregunto yo, ¿esa enseñanza para quién era? ¿Para la iglesia o para el Israel? Para Israel. ¿Y qué hace la iglesia de Cristo celebrando la fiesta de las primicias? Nosotros tenemos la primicia ya. Ellos celebraban en una fiesta porque tenían la esperanza. Esto les llevaba a tener la firme convicción de que quién era la primicia. Para ellos era una fiesta. Por eso es que nosotros vivimos todo el tiempo en fiesta. Para ellos era una fiesta un día. Para nosotros es todos los días. Estamos de fiesta porque las primicias, que es Cristo, ya nos fueron dadas. Permanentes, claro. Es permanente. No tengo que ir a un baile para estar en fiesta. Yo vivo en un eterno presente de fiesta, hermanos, porque Cristo, las primicias del Padre, las primicias de Dios me fueron dadas. Amén. Entonces, ¿qué hace la iglesia del Señor celebrando la fiesta de las primicias? Doctrina. Judaizando a la iglesia del Señor. Trayendo, y ya mismo circuncidarán también a la iglesia. No faltará mucho para que a alguien se le ocurra en algún momento circuncidar a los hermanos. En algún lugar va a aparecer. No. Cuidado, mi hermano. Pero imagínese usted, hermano, ¿sabe lo que les hacían creer a ellos? Que la perfección en la carne dependía de la circuncisión del miembro.
Era como los monjes. Ellos decían, para no pecar, nos vamos a alejar del mundo, a las montañas, porque el pecado no nos va a llegar allá a nosotros. Se estaban como circuncidando de alguna manera de no tocar el mundo. Eso era. En el Tíbet, los En el Dalai Tíbet. Lamas, ¿sí? Ujú. Se viven aislados. Esa es la doctrina de ellos. No contaminarse. Alejarse del mundo pecaminoso y acabado e irse a esconder en otro lugar. Y con esto no quiero decir que la iglesia debe ir a estos lugares, pero lo voy a decir porque estamos tocando un aspecto. Hoy hay mucho religioso que dice, es que usted no puede pisar lugares de perdición porque se contamina. ¿En qué sentido? Dice, por ejemplo, usted no puede ir a una cancha de vóley. Usted no puede ir a jugar en esos lugares donde va la gente pecadora. Usted no puede ni pisar esos lugares. Porque tenemos la idea de que mientras más alejados estemos de esos ambientes, o sea, no nos vamos a infectar del pecado. Amados, la Biblia dice que nosotros somos luz en las tinieblas. No le estoy diciendo vaya a ciertos lugares. Lo que le pido es que nos quitemos de la cabeza esas falsas y doctrinas engañosas, dañinas, que nos han hecho ver al mundo como un total lugar de hastío, de rechazo, y estamos como una burbuja, estamos como los monjes tibetanos, allá arriba en las lomas, sin ahí guardaditos y que el mundo esté allá lejos. Entonces, ¿quién va a predicar el evangelio entonces acá? ¿Amén? ¿Quién va a ganar a un drogadicto si no ganamos un drogadicto para Cristo Jesús? ¿Quién entiende a un drogadicto? Uno que pasó por eso. Mis hermanos, todo eso implica el tipo de enseñanza que yo estoy recibiendo. Pablo nos advirtió del peligro inminente. Jesús también nos advirtió. Jesús lo dijo como las señales del fin, que allí va a suceder cosas que si no estamos preparados nosotros hoy. Vamos a leer Mateo 24, hermanos. Porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Así que los pongo sobre aviso. Por eso, si ellos les dicen, miren el Cristo está en el desierto, no vayan, no les crean. Si les dicen, miren, él está escondido adentro en un cuarto, porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo del oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Hasta ahí. Gracias, hermana Rosita. ¿Cuál es el peligro para los escogidos? Falsos Falsos profetas. cristos y los falsos profetas. Sí. Pero ellos no van a venir mudos. Y ellos no van a venir a callados y no van a decir nada. Ellos van a venir a enseñar. Ellos van a venir con una doctrina. Y esas doctrinas son muy poderosas. Mire que van a hacer señales. Mire, imagínese usted a alguien, a un tipo de creyente que es seguidor de señales, ¿no? Milagros, sobre todo. Claro. Estos seguidores milagreros, ¿no? Que le aparezca alguien que le enseñe y le hable una doctrina de esta. Él no va a dudar, hermano, para ir allá. Él no va a dudar. Imagínense a uno que venga y le hable de la doctrina de la prosperidad.
Y ese será uno de los más grandes engaños que el mundo va a enfrentar. ¿Quién no quiere ser prosperado rápidamente? Es que ahora el ser humano eso quiere. Esa es la tendencia del ser humano. Claro. Pero ¿qué es lo que nos vacuna? ¿Qué es lo que nos Corazón del hombre. vacuna? ¿Qué es lo que vacuna el corazón del hombre? Cristo. La sana doctrina. Ujú. Y sabe, para el engaño del corazón en cuanto a las riquezas, ¿cuál es la vacuna? Y es una doctrina. El ofrendar, el honrar. Todo eso es doctrinas. Cuando usted leyó Mateo 10, el Señor Jesús les dijo, no lleven nada. No lleven ni bolso, ni ropa, ni comida. Pero él dijo algo especial en Mateo 10. Porque el obrero es digno de su salario. ¿A quién les dijo esto? A los que fueron a A los que predicar. fueron a predicar el evangelio. Jesús lo dijo bajo la ley. El apóstol Pablo lo dijo bajo la gracia del nuevo pacto. Ujú. Esto es una vacuna. La doctrina sana nos mantiene sanos para no ser contaminados de nuestro corazón internamente, pero externamente de las influencias de doctrinas. Oh, hermanos, Falsas. hay doctrinas de demonios en la iglesia. El apóstol Pablo dijo, si un ángel del cielo, Descendiere como escuche esto, hermano, esto es muy, muy, muy radical, esto es muy determinante para nuestra vida de fe. Si aquí dijo Jesús, como las señales del fin del mundo, que vendrán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, harán prodigios y engañarán a muchos, mire lo que Pablo nos dice. Gálatas capítulo número 1, lo dijo el apóstol Pablo, verso número 8, hermanos. Gálatas 1:8 dice de esta manera, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, mire, ya está yéndose algo ya a una divinidad. Si un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Mi hermana, ¿qué dice su versión esa palabra anatema? Exacto. En Gálatas 1:8. Sí, Sí. léete todo. Ya, pero si nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Amén. Mire, otras buenas noticias, o sea que no van a ser malas noticias. Claro, que parecen buenas noticias. Ahí está el disfraz de Satanás. Claro. Si alguien los anuncia otras buenas noticias, si alguien El les apóstol anuncia. Pablo dijo a los corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Condene, si alguien les Claro, aquí anuncia. Y aquí Pablo dice, él mismo dice, si un ángel del cielo, no está hablando de un ángel del Señor, está hablando de un ángel de Satanás. Claro, de un demonio. Pues Dios lo condene, debe ser Ojo. Ojo, hay que tener cuidado. El hermano Wilson leyó el pasaje de Juan. Cualquiera que recibe a otro que venga con otra enseñanza, puede estar recibiendo al mismo Satanás con otra verdad, otra buena noticia, pero que es disfrazada.
¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, esto es muy determinante. El apóstol Pablo nos exhorta que tengamos cuidado de lo que escuchamos. Que no nos dejemos llevar por apariencias. Lo que está hablando aquí son apariencias. Venga acá nosotros, mire, wow, tenemos, vea. El otro viene para acá y dice, venga para acá nosotros, mire, aquí estamos así, tenemos esto. Hermanos, tengan mucho cuidado. Veamos, 2 Corintios 11:14 está el pasaje que les mencioné, para que no quede en palabras nada más de esto. No es maravilla. Adelante, Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sigue el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. No solamente está hablando de esa intervención, ¿no? Sino que también hay ministros que trabajan de Satanás. bajo este control, bajo este poder. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hizo con Eva Satanás? Le engañó. Él no le dijo lo contrario. Él fue a afirmar algo que Dios dijo. Pero esa afirmación era una duda que le estaba poniendo allí. Claro, él sembró la duda en su mente. Y así está haciendo Satanás a través de muchos de sus ministros en mucha gente hoy en día. ¿Sabían eso? Sí. Mire, hermanos, si usted recibe una palabra y esa palabra no le prospera, si esa palabra a usted no le suma, rechace. Yo no la aceptaría. Si a usted la palabra que está recibiendo le ha sumado, le ha prosperado en su espíritu, le ha traído entendimiento, le ha traído luz, le ha traído claridad, entonces dele gracias a Dios. Amén. Hermano, si una palabra le trae confusión, rechace. Si alguien le viene a ver, hermanito, te comento que sí, que mira acá y allá y más acá, y le meten una cizaña y le meten una duda, no se deje engañar. Cuando yo estaba empezando mi vida cristiana, tenía mucha ansiedad, muchas ganas de conocer. Esto es bueno, pero puede ser negativo. Tenemos que saber administrarlo bien. A veces en ese ímpetu de conocer, buscamos y nos metemos en cualquier hoja, en cualquier cosa y recibimos cualquier cosa. ¿Verdad? Un día llega Testigos de Jehová a mi trabajo, a mi local, y yo digo, wow, les voy a escuchar. Y cuando me meten una duda como verdad, no me están negando algo. Ellos me dicen, ¿se ha dado cuenta que la palabra Trinidad no está en la Biblia? Ya astucia, y eso es lo que tienen. Ya me dejaron sin piso. Él dice, busque usted mismo y vea que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero sin embargo, a usted le han enseñado que la Trinidad y empezaron. Pero ¿cuál era la intención de fondo? Obviamente, negar la eficacia, la obra y el poder del Espíritu Santo. Entonces, el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es? No es de Cristo. El que tiene el Espíritu de Cristo, habla de Cristo. Camina en Cristo. Enseña de Cristo. Manifiesta a Cristo. Representa a Cristo. Pero el que niega al Espíritu de Cristo también niega la deidad de Dios. Ese día aprendí, mis hermanos. Ese día aprendí. Me fue una gran lección porque me movieron el piso.
Yo tuve que ir a la Biblia a buscar, fui a Google a buscar qué significa Trinidad, qué significa, y digo, ¿por qué no está en la Biblia? Y claro, en la Biblia no está la palabra Trinidad, pero sí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, Y no está una vez, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Cómo poder negar algo que es tan evidente, hermanos? claro. Esa palabra me dio paz. Trinidad. No fue alguien que vino a enseñarme, tuve que ir a buscarlo. Entonces, hermanos, es claro lo que dijo el apóstol Pablo. Si alguien nos trae un evangelio diferente del que hemos recibido, vaya para allá. Rechacen. Y más aún dice, si uno de nosotros o un ángel disfrazado de ministro de Satanás, ¿amén? Hermanos, si alguno viene a ustedes y le dice, oh, tu pastor, oh, el hermano que les está predicando, oh, el esto, o el otro, no reciban. Definitivamente no reciban eso. Y esto es un sano consejo, hermanos. Esto es un sano consejo. Porque cuando ustedes le hablan mal de usted a espaldas, eso se llama hipocresía. Y eso no es doctrina de Cristo, hermanos. Jesús le dijo a los fariseos hipócritas. Porque de pronto delante de las personas ellos decían, wow, mi hermano, mi amigo, mi pana, ¿no? Pero por detrás ellos los juzgaban, los criticaban, los condenaban. Pero esa es la evidencia de la doctrina que nosotros hemos abrazado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, necesitamos no solo una vez la sana doctrina, necesitamos toda la vida, todo el tiempo, hermanos. Amén. 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 Necesitamos que todos los días nos den sana comida, en otras palabras. ¿Sí? Y esa es esa es una de las convicciones que tenemos nosotros personalmente hablando como restaurante. O sea, que la gente que coma la comida reciba comida sana y comida del día, comida saludable. O sea, nos preocupamos porque la salud de nuestros clientes estén en buen estado. Cuando un cliente viene y me dice, no quiero jugo con azúcar, por favor. Mi esposa se da el trabajo, o yo o mis hijos se dan el trabajo de hacerle una limonada, exprimimos un limoncito en un vasito de agua, tenga su limonada. Ese debe ser nuestro cuidado también con nuestra dieta espiritual. Todo lo que reste, todo lo que divida, todo lo que fraccione el cuerpo de Cristo, eso no viene de parte del Espíritu de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Amén. Amén. Ha sido un tiempo muy maravilloso. Amén. Y esta enseñanza sé que va a edificar nuestras vidas, nos va a posicionar en donde Dios quiere que estemos, en la doctrina de Cristo. De Cristo. Amén. ¿Sí? En la doctrina de Cristo Jesús. Continuamos la siguiente clase hablando ya vamos a hablar a partir de aquí, algo que Pablo le dice a Timoteo, y vamos a ir de ahí, ¿cómo establecer doctrinas? Hay aspectos muy importantes que tenemos que considerar a la hora de nosotros establecer una doctrina. ¿Sí? Y hay cosas como esta, mis hermanos. Tiempo, pacto, sacerdocio. Son cosas determinantes a la hora de establecer una doctrina. Número 1 es pactos, entender pactos. Número 2, entender ciclos de tiempos. ¿Sí? Y número 3 es entender verdad presente. Al menos son 3 puntos básicos sobre los cuales se tiene que considerar a la hora de
levantar una doctrina, de afirmar una doctrina. Les dejo con la gran expectativa. No se pierda la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Que el Señor le dé sabiduría, más de la que tiene. Oremos al Padre Eterno, dando gracias por cada uno de ustedes, porque han estado acá. Y el Señor les ha prosperado esta noche en el Espíritu, en la palabra. Y por eso damos gracias. Padre, te bendecimos. Te damos a ti gracias por tu maravilloso Espíritu, por esta palabra, Señor, que es la más segura. Esta palabra, Señor, que viene directamente del cielo y que fue dada primeramente a tu Hijo, a los profetas, luego a los apóstoles, y ellos transmitieron a la iglesia. Señor, queremos ser esos receptores de tu palabra, pero que como receptores, Señor, estemos limpios por dentro. Señor, permite que tu palabra saque de nosotros toda duda, toda confusión, toda mezcla, Señor, de doctrinas, de enseñanzas. Señor, aclara nuestro entendimiento. Alumbra, Señor, nuestro corazón para que podamos ver a Cristo en la palabra y que podamos reflejar a Cristo caminando en Él, Señor, todos los días. Mi Dios, guárdanos, como dice tu palabra, de falsos maestros, de falsos cristos. Guárdanos, Señor, de espíritus engañadores. Aún, Señor, guárdanos, Padre, de esos ángeles disfrazados de luz, que son emisarios de Satanás, ministros de Satanás, para engañarnos y para hacernos caer, Señor. Que podamos estar firmes en la doctrina de Cristo, inamovibles, Señor, en esa verdad presente y sobre todo creciendo en el poder del Espíritu y la gracia, Padre. Señor, bendecimos la vida de cada hermano, de cada familia, en sus hogares, Señor. Permítenos, Padre, tener un resto de noche de descanso, de paz, y que usted nos siga hablando y haciendo entender, Señor, de una manera muy especial como solo usted lo sabe hacer. Gracias, Padre Eterno. Permítenos, Señor, un día de mañana continuar con labores. Señor, pedimos por esta pandemia, oramos para que tu iglesia se levante como una iglesia prudente, sabia, que ve el peligro y se aparta, que es consciente de las medidas de seguridad que hay que tener, Señor. Háganos sabios, Señor, y entendidos de los tiempos y de lo que estamos viviendo como pandemia y como mundo entero, Señor. Y Dios, para que mañana no digamos que tú no tienes cuidado de nosotros, Padre, sino que lo hagamos responsablemente cada uno, Señor, y cuidando nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Permítenos, Señor, volver a vernos prontamente. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Amén.